Hola, yo soy Alejandro Olivares y hoy día les voy a hablar acerca de la cavidad oral, específicamente acerca de las paredes y los límites de la cavidad oral. El resultado de aprendizaje para esta ocasión será el siguiente: identificar las estructuras que componen las paredes y límites de la cavidad oral. Bueno, la cavidad oral está compuesta por 6 paredes, un techo compuesta en su porción anterior por la apófisis palatina del hueso maxilar, en su porción posterior por la lámina horizontal del hueso palatino, y está compuesto por partes blandas, que va a ser el paladar blando, que va a estar compuesto por 5 músculos, que los veremos más adelante. El piso está compuesto por la lengua y por un músculo en su porción más inferior, que va a ser el músculo miloioideo. La pared lateral, tenemos 2 paredes laterales, está compuesta por mucosa y por el músculo buccinador. La pared anterior está compuesta por los labios, al estar la cavidad oral cerrada, y por posterior por unos arcos musculosos que van a conformar el istmo de las fauces, que no es una estructura como tal, sino una abertura. En esta diapositiva vamos a presentar lo denominado vestíbulo oral o vestíbulo de la boca, que se compone hacia posterior por los arcos dentarios y las encías y hacia anterior por las mejillas y los labios. La apertura que vemos acá se denomina hendidura labial, que conecta el vestíbulo de la boca con la cavidad exterior o con el espacio exterior, y esta se puede modificar por músculos de la mímica, específicamente el músculo orbicular de la boca, que me rodea todos los labios y toda la cavidad oral, y músculos de la masticación. Los labios son repliegues musculocutáneos membranosos. Si nosotros dividimos en distintas capas el vestíbulo oral, vamos a tener por exterior la piel, compuesta por folículos pilosos, glándula sebácea y glándula sudorípara. Hacia profundo vamos a tener un tejido celular subcutáneo ricamente inervado y vascularizado. Más hacia profundo nos vamos a encontrar con la capa muscular del músculo anteriormente mencionado, que es el orbicular de la boca. Más hacia profundo vamos a encontrar una submucosa, compuesta por glándulas salivales menores. Y después, esta capa que podemos ver hacia interior va a ser la mucosa, que está ricamente vascularizada e inervada, y recubierta por un epitelio escamoso. Siguiendo con la porción anterior de la cavidad oral, que es el vestíbulo oral, cabe mencionar que la cavidad oral se puede dividir en 2 porciones: en el vestíbulo, anteriormente mencionado, y en la cavidad oral propiamente tal, que queda posterior a los arcos dentarios hasta el istmo de las fauces. Aquí podemos ver distintos hitos anatómicos del vestíbulo oral, como el fornix superior, que va a ser un receso que queda entre el labio y entre la encía. Para unir estas distintas estructuras vamos a tener que tener frenillos. Aquí tenemos el frenillo labial superior y aquí encontramos el frenillo labial inferior. Pueden existir distintos frenillos laterales para dar mayor firmeza a esta estructura. Y también encontramos un receso inferior o fornix inferior. Aquí tenemos la pared posterior de la cavidad oral, en este sector. Aquí tenemos las aberturas posteriores, que van a ser las coanas, para ubicarnos un poco en esta imagen. Entonces, aquí yo voy a estar mirando el istmo de las fauces desde una visión posterior hacia anterior. Entonces, este músculo que va a formar el arco final del istmo de las fauces lo compone el músculo palatofaringeo. El istmo de las fauces comunica la cavidad oral. Aquí tenemos el surco terminal de la lengua, y esta porción es la raíz de la lengua, que ya es hacia la orofaringe. Entonces tenemos que el istmo de las fauces me va a comunicar la cavidad oral propiamente tal con la orofaringe. Y vamos a tener distintos hitos respecto al istmo de las fauces. Como ya mencioné anteriormente, vamos a tener el músculo palatofaringeo, el músculo de la úvula. Hacia anterior vamos a tener el músculo palatogloso
y en la porción lateral vamos a tener las tonsilas palatinas que van a estar ubicadas en una fosa tonsilar, compuesta por los músculos palatogloso y palatofaríngeo. El techo de la cavidad oral se denomina paladar. El paladar está compuesto en sus 2/3 anteriores por estructuras óseas y en su tercio posterior por estructuras musculares que vamos a detallar durante la presentación. Ahora, con el paladar duro, que conforma los 2/3 anteriores del paladar, vemos que está compuesto por dos huesos: la apófisis palatina del hueso maxilar, articulando hacia posterior mediante la sutura palatina transversa con la lámina horizontal del hueso palatino. Hacia medial vamos a encontrar una sutura palatina mediana que va a articular un hueso del lado izquierdo con el del lado derecho contralateral. Encontramos distintos sitios anatómicos dentro del paladar duro. Tenemos una fosa incisiva que va a comunicar la cavidad oral con la cavidad nasal y va a comunicar dos arterias. Una arteria que sale por aquí y irriga toda esta zona, que va a ser la arteria palatina mayor, saliendo por el foramen palatino mayor, y que va a llegar hasta este punto anastomosándose con la arteria esfenopalatina de la cavidad nasal. Aquí hablaremos acerca del paladar blando, que compone el tercio posterior del paladar y el tercio posterior del techo de la cavidad oral. El paladar blando está compuesto por 5 músculos distintos, que los detallaremos a continuación. El tensor del velo del paladar se origina en la fosa escafoidea y se va a reflejar en el gancho pterigoides. También se inserta en la tuba auditiva, por lo que al deglutir o al bostezar se va a abrir la tuba auditiva. Relevancia para el oído medio. Después de su reflexión con el gancho pterigoides va a formar la aponeurosis palatina, que va a ser el lugar de inserción de los músculos restantes. La función del tensor del velo del palatino es tensar el paladar blando, abrir la trompa auditiva durante la deglución y el bostezo. La inervación de este músculo está dado por el nervio mandibular. El elevador del velo del palatino, que es el músculo siguiente, se va a originar en la porción petrosa del hueso temporal y se va a insertar en la aponeurosis palatina. Su función va a ser elevar el paladar blando durante la deglución y va a estar inervado por el nervio mandibular. El palatofaringio, que es el músculo a continuación, se va a originar en el paladar duro y también en la aponeurosis palatina, y se va a insertar hacia distal en la pared lateral de la faringe. Su función es tensar el paladar blando y traccionar las paredes de la faringe durante la deglución. La inervación proviene del nervio vago, que va a dar ramo desde el plexo faríngeo. El palatogloso es un músculo más anterior, que queda dentro de la cavidad oral, y este se va a originar en la aponeurosis palatina del paladar blando y se va a insertar en la cara lateral de la lengua, como su nombre lo dice, palatogloso, paladar y la lengua. Se va a insertar en la pared lateral de la lengua. Su función es elevar la porción posterior de la lengua y desciende el paladar cerrando la pared posterior. La inervación viene del nervio vago, al igual que el palatofaringio, por el plexo faríngeo. El músculo de la úvula es un músculo que no es tan funcional para el paladar blando y se origina en la espina nasal posterior y no va a tener una inserción distal, o su inserción va a ser en la mucosa, pero no va a tener una inserción distal en la estructura ósea. Su inervación también proviene del vago por el plexo faríngeo, al igual que el palatofaringio y el palatogloso, que nos vemos a continuación. En esta diapositiva tenemos otra visión acerca del paladar blando. Aquí podremos apreciar el músculo palatofaríngeo, que es el arco posterior que conforma el istmo de las fauces junto con el músculo de la úvula. También podemos ver el músculo elevador, su inserción en la porción petrosa y su inserción en la aponeurosis palatina.
el tensor del velo del paladar, su aponeurosis palatina y su reflexión en el gancho del pterigoides. El músculo palatogloso no se observa en esta imagen. Ahora iremos al piso de la cavidad oral. El piso estrictamente está compuesto por el músculo miloioideo. Aquí podemos ver el músculo digástrico que está fuera de la cavidad oral, ya que el músculo miloioideo va a ser el que se va a insertar más inferior en la cavidad oral. Este músculo se inserta en la línea miloioidea de la mandíbula y hacia posterior en el hueso hioides. Este hueso va a tener la función de soportar la cavidad oral y elevar y protruir el hioides durante el inicio de la deglución. También podemos encontrar el músculo genioideo, que se va a insertar en las espinas mentonianas inferiores y en el hueso hioides. También podremos encontrar el músculo geniogloso, que no aparece aquí y tampoco aparece acá, que se va a insertar en las espinas mentonianas superiores y hacia posterior en la lengua. Aquí, como no se pudo ver en la imagen anterior, podemos ver el músculo geniogloso insertándose en las espinas mentonianas superiores y en la porción inferior de la lengua. También podemos apreciar el músculo genioideo y el músculo miloioideo. En el piso de la boca vamos a encontrar distintas estructuras, como el surco medio, que se va a continuar con el frenillo lingual para insertarse en el piso de la boca. También encontramos pliegues, vamos a encontrar un pliegue sublingual donde va a drenar o va a excretar su contenido en la glándula sublingual, y una carúncula sublingual donde va a excretar o donde va a salir el contenido de la glándula submandibular. Siguiendo en el piso de la boca, vamos a encontrar el espacio sublingual, que es un espacio formado por los músculos hiogloso y el músculo miloioideo. Esta zona tiene estructuras de importancia, por lo que vale mencionarlas. Estas estructuras son el nervio lingual, el conducto submandibular, el nervio hipogloso y su vena satélite. Cabe destacar que la arteria transcurre medial al espacio sublingual. Finalmente, hablando sobre la pared lateral, nos encontraríamos que está compuesta por distintos planos. Un plano más superficial va a ser la piel, que se puede ver acá, compuesto por glándula sebácea, folículos pilosos, un tejido celular subcutáneo compuesto por un cuerpo adiposo de la mejilla, que va a quedar entre el músculo massétero y el músculo buccinador, por lo que el músculo massétero va a ser superficial al cuerpo adiposo de la mejilla. La capa muscular superficial lo van a componer distintos músculos de la cara, como el músculo común alar de la nariz y el labio superior, el elevador del labio superior, el elevador del ángulo de la boca, los músculos cigomáticos y el músculo risorio. Son músculos de la mímica. Y el massétero, que va a ser un músculo que va a tener relación con la elevación de la mandíbula o con la articulación temporomandibular. Una capa profunda va a estar compuesta por el buccinador, que también es un músculo de la mímica que me va a permitir dar firmeza a esta pared lateral. Y más hacia interior, más hacia profundo, vamos a encontrar la mucosa bucal. Un hito importante de esta mucosa bucal es que podemos encontrar que en la porción superior, a la altura del segundo molar, si nos imaginamos que este es el segundo molar, aquí existiría una apertura que va a ser la papila parotidia, donde va a drenar todo el contenido de la glándula parotidia. A modo de resumen, nosotros vimos durante el video las distintas paredes de la cavidad oral y sus distintos sitios anatómicos y sus distintas estructuras que la componían. El techo estaba compuesto por un paladar duro y un paladar blando. El paladar duro componía los 2/3 anteriores del paladar y el paladar blando el tercio posterior. El paladar duro estaba compuesto por el hueso maxilar y el hueso palatino. El paladar blando estaba compuesto por 5 músculos distintos. El piso de la boca estaba compuesto por la lengua
y sus distintos músculos, y músculos que formaban el piso propiamente tal, como el músculo miloioideo que sostenía toda la cavidad oral. Lateral encontramos las mejillas, sin ninguna estructura ósea. A destacar acá era el músculo buccinador que le daba la firmeza a la mejilla, y este músculo corresponde al músculo de la mímica. Anterior encontrábamos los labios y específicamente la hendidura labial formada por los labios, que se podía modificar por la contracción del músculo orbicular de la boca, que también corresponde a un músculo de la mímica. Posterior encontramos el istmo de las fauces, que no era una estructura propiamente tal, sino un espacio formado por el arco del músculo palatofaringeo y el músculo de la úvula hacia superior. Espero que les haya servido el video. Muchas gracias.